déjenme decirle que tengo en lista para atender, apenas terminamos la clase, al grupo de Eva. Me había pedido un espacio. Luego, apenas estamos entrando, alguien me solicitó también. ¿Me puede recordar? Yo, profe. Sharon, ok. Entonces, después de que terminemos la clase, igual yo me quedo con el grupo de Eva y damos no sé, el tiempo que necesite, y nuevamente igual yo les pongo por WhatsApp de que ya se pueden conectar el resto de las otras, y ahí seguimos si tienen necesidad de que como grupo los atienda. Ok, entonces si iniciaríamos con Eva, después con el grupo de Eva, después con el grupo de Sharon, y si hay otro que tiene interés, entonces igual yo lo voy a anotar. Eso sí me dicen para poder llevar el orden. Ok, ¿estamos? Bien, yo quiero igual, recordar que ya le subí el video, el link para ver el video. Aunque el video es un poquito largo, es casi de una hora, creo que lo que hace es un recuento desde Excel, cómo construir, y los pasos y las explicaciones que la persona da, que me pareció muy acertado, del trabajo que ustedes están haciendo de la parte del estudio financiero. Entonces, insisto, aunque no es un video puntualmente donde se plantean definiciones, sino más bien es de un trabajo práctico, me pareció a mí que les puede servir mucho mejor, porque los lleva paso a paso en la constitución del análisis financiero, del estudio financiero, y sobre todo que lo hacen en Excel, que me parece que es una herramienta que se puede utilizar, que se debería utilizar. No necesariamente los que quieran trabajar a pie lo pueden hacer, pero me parece que ese es un recurso que ayuda mucho, porque después para calcular los indicadores, los índices que tenemos que hacer, él mismo se lo tira. Entonces, creo que eso ayuda mucho. Yo creo que vale la pena que todas y todos lo intenten de manejarla a través de Excel. Es cuestión de práctica, es cuestión de lanzarse, y eso sí requiere tiempo, requiere dedicación, requiere hacerlo una vez, hacerlo otra vez. No me da que lo que está pasando es tal vez un punto, es tal vez una coma, es tal vez un paréntesis, que la fórmula no me da. Pues es cuestión de paciencia, pero creo que la herramienta de Excel para seguir todos los pasos que hay que hacer para calcular para hacer el análisis financiero, creo que es una herramienta que les puede ayudar bastante. Entonces, véanlo. La idea, insisto, la idea más es que les sirva de complemento al trabajo que ustedes están llevando, paso a paso, que me parece que está muy detallado, a partir de las cédulas presupuestarias, cómo las montan los cuadros en Excel, cómo jala el de Excel los valores de las columnas o de las filas, cómo las inserta nuevamente en la tabla que está montando, etcétera, etcétera. Me parece que eso ayuda mucho. Ahora, lo que aspiro es igual, recuerden que el SQA lo que busca es medir, bueno, qué sé del tema, en este caso del estudio financiero, que ustedes ya llevaron análisis financiero, llevaron contabilidad, ustedes ya saben de qué es lo que se trata. Entonces pongan ahí qué es lo que saben. ¿Qué le gustaría saber? Bueno, ahorita desde lo que es el curso de formulación y evaluación de proyectos, okay, ¿qué es lo que le gustaría saber? Sobre todo en el estudio de análisis del estudio financiero. Y luego que aprendí, bueno, decir, no una cosa, no, 2, 3, 4, 5, 6 puntos al menos de lo que ustedes vean que es importante de resaltar de lo que plantea el video. Es decir, gastes en el 10, 15 minutos para hacer ese QA, que me parece que eso les ayuda a tener claridad, porque acuérdense, una cosa es lo que uno interioriza a partir de lo que escucha, a partir de lo que ve, y otra cosa es lo que uno exterioriza. Ustedes están en estos momentos exteriorizando, ustedes están haciendo una construcción de un documento que refleja el pensamiento que ustedes tienen. Entonces, una cosa es lo que uno asimila y otra cosa es lo que uno presenta. Entonces, el SQA lo que busca fundamentalmente es que ustedes presenten
exterioricen lo que ustedes han captado a partir del video y luego el conocimiento que tienen. Entonces, ahí les queda. Recuerden que el SQ tiene fecha de ingreso. Yo creo que estaba a partir del domingo, sábado que lo subí, hasta el próximo sábado a las 22 horas. Ya después de las 22 horas se cierra, no recibe y yo no recibo. Por eso tienen plazo suficiente, tienen una semana para que lo trabajen y para que monten el SQA, que lo entienden. Estoy seguro que en 15 minuticos no se gastan más de 15 minuticos para responder. Bien. En términos generales, porque vamos a verlo entonces, como les hablaba al inicio, de atender a los grupos que necesitan, que están teniendo algún inconveniente o algunas dudas con respecto a la elaboración del estudio financiero. Pero en términos generales, con respecto al curso, con respecto a alguna duda general, con respecto a algo que ustedes quieran plantear, ¿hay alguien que quiera hacer alguna reflexión, hacer algún comentario? ¿Todo bien? Todos y todas estamos conectados, vamos al son de lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado presentando, de lo que hemos estado reflexionando, de lo que hemos estado discutiendo en las temáticas que cada uno de los compañeros y compañeras que han estado haciendo sus presentaciones, todos estamos a son con eso. Es decir, no hay alguna duda que haya quedado atrás, no hay algo que ustedes consideren que podrían mejorar. Todo creen que está dentro de lo normal. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? La verdad que sí, profe, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. Silvia, ¿tú, por ejemplo? ¿Todo bien? Silvia. Silvia, ¿me estás escuchando? Adriana. Adriana. Yanari. Dame, ¿tú me escuchas? Sí, profe, yo sí lo escucho. Sí, yo también, profe. ¿Qué creen ustedes que pase eso, que lo que acabo de llamarlos si no están? Que se pegan y entonces se desconectan. Bueno, vean que, chiquillos, vean que lo difícil que es controlar, porque uno con estas llamadas que hago, pues lo que me estoy tratando de ver es que la gente esté efectivamente en clase, pero el hecho de que se conecten, bueno, pues se quitan los audífonos y dejan la cosa prendida ahí y se va. Pero bueno, yo creo que eso es responsabilidad de cada cual. Eso demuestra de que hay otras prioridades, de que en estos momentos no es prioridad la clase, sino que hay otras prioridades y ante eso no hay forma de controlarlo, me parece a mí. Y bueno, ya cada cual asume la responsabilidad. Bien, ok. Para hoy tenemos entonces una presentación de unos temas puntuales en la misma línea que desglosamos todos los subtemas que teníamos que ver al margen del estudio financiero. ¿Quiénes son los que presentan hoy? ¿Las que presentan hoy? Yo y Joseph, profe. Sofía y Joseph. Ok. Perfecto. Entonces vamos a darle el pase a Sofía y a Joseph. Igual recuerden
Recuerden, mire que siempre se los digo, la presentación no es para mí, la presentación es para ustedes. Y por lo tanto, entonces, ok, pregúntenle, coméntenle, sáquenle provecho a la presentación que Sofía y Joseph han montado, que sé que la han trabajado, nos reunimos, estuvimos viendo, estuvimos complementando. Es decir, se ha preparado la lesión, no se está improvisando y la lesión la prepararon ellos precisamente para presentársela a todos ustedes y que les saquen provecho. Entonces, por favor, traten de, si tienen alguna duda, algún comentario, algún complemento que ayude a entender lo que se está planteando, ok, yo creo que este es el momento, es decir, la clase es esa. La clase es el momento de reflexión, de análisis, de participación a lo que se está exponiendo. Muy bien, entonces le doy el pase a Sofía y a José para que haga su exposición. Adelante. Ok, muy buenos días a compañeras y compañeros. Como lo dice el profe, la idea es sacarle el máximo provecho a la presentación y que si en algún momento tienen alguna duda, la expresen. La presentación se va a dividir en dos partes. Una parte teórica con algunos ejemplos y otra parte más práctica. Como el video del SQA viene montado en Excel y ya hemos trabajado estos cálculos en Excel, no sé si recuerdan el semestre pasado en planificación financiera, que calculamos el BANF y el TIRF de una empresa. Entonces nosotros decidimos realizar un ejercicio a mano donde se explican las fórmulas y demás. Eso está grabado en unos videos, entonces, bueno, posteriormente se van a estar enseñando. Le doy la palabra a mi compañera Sofi para que ella empiece con la exposición. Ok. Bueno, primero todo, buenos días. Voy a presentar, a ver si ya se ve. ¿Se ve? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Ok. Bueno, buenos días. Como dijo Joseph, se va a dividir en dos partes. Yo les voy a explicar más que todo lo que es la parte teórica. Y bueno, el tema sería la evaluación financiera de un proyecto. Vamos a iniciar explicando qué es la evaluación financiera de un proyecto. Dice que la evaluación financiera de un proyecto se realiza antes de la ejecución. ¿Eso por qué? Porque no se define si el proyecto va a tener rentabilidad o no para continuar con todo lo que es el proyecto, ¿verdad? Para dar inicio a esto se deben ajustar o determinar tres cosas, que es la inversión, los costos del proceso operativo y los ingresos que tendrá el proyecto durante el periodo de evaluación. Ahora, bueno, tenemos qué se define en este proceso. En este proceso se define lo que es la inversión inicial, los costos, los gastos del proceso operativo y los beneficios que tendrá el proceso durante su vida útil. O sea que en pocas se establece si el proyecto, dado los costos de operación que genera, los beneficios, digamos que o sea que si los beneficios van a ser rentables o no y se va a recuperar la inversión. Entonces, prácticamente durante esta evaluación vamos a saber si el proyecto va a ser rentable y vamos a poder continuar con él o no. Bueno, como ya hemos visto antes, hay una evaluación social, ¿verdad? Esta evaluación social tiene objetivos nacionales y tiene, se define por los precios sombra o precios sociales, digamos que en otras palabras, sin fines de lucro. Por el contrario, la evaluación privada espera maximizar las utilidades y utiliza lo que son los precios de mercado. Estas dos evaluaciones solamente se asimilan en una cosa, que es en los criterios que utilizan para el estudio, la viabilidad y la factibilidad del proyecto. En lo que es la evaluación financiera, la que más le interesa, la evaluación que más le interesa es la evaluación privada, porque busca maximizar todos los beneficios. En lo que es la evaluación privada, la evaluación financiera, se van a utilizar los resultados se miden cuantitativamente. Para eso se van a utilizar formas matemáticas, que son las que Joseph les va a explicar ahorita más tarde. También se utilizan lo que son premisas basadas en la realidad y con escenarios futuros.
Bueno, luego tenemos que ver la tarea fundamental de la evaluación financiera. Bueno, la tarea fundamental de la evaluación financiera es contribuir directa o indirectamente a que los recursos disponibles sean utilizados y asignados racionalmente entre los diferentes usos posibles. Esto, bueno, prácticamente es lo que nos han dicho durante toda la carrera, ¿verdad? Como planificadores, que tenemos que buscar que los recursos sean utilizados y distribuidos de la mejor manera para que podamos salir con todo, utilizando cada una de las cosas y sin, por supuesto, malgastar, ¿verdad? Hay dos aspectos fundamentales que tiene la evaluación financiera. La primera es la evaluación del flujo de fondos, el cual se elabora con base a los ingresos y los costos determinados en cada uno de los componentes del proyecto como parte del estudio de preinversión. Estos son todos los estudios que ya hemos realizado hasta el día de hoy, que son el diagnóstico, el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio administrativo, que ya todos los tenemos hechos, ¿verdad? Y el otro aspecto fundamental es la definición de criterios y métodos de evaluación. Bueno, estos conducen a establecer la rentabilidad del proyecto en función de la inversión requerida, que fue, como les dije antes, son los criterios que nos van a decir si el proyecto funciona, económicamente hablando, digamos, o no. Bueno, para determinar la evaluación financiera vamos a utilizar estos 6 instrumentos matemáticos que son los que se van a utilizar, que es el flujo de fondo financiero, el factor de actualización de ingresos y costos, el valor actual neto financiero, que es el BAU, la tasa interna de retorno financiero, que es el TIR, la relación financiera de costo financiero y la relación beneficio-costo financiero y la recuperación del capital o inversión. Voy a empezar explicándoles qué es el flujo de fondo financiero. Esa es la parte de lo que es el informe, la pita, por así decirlo. Va a ser lo que es también la base de la evaluación financiera. Ahí van a estar plasmados toda la información necesaria para poder evaluar el proyecto. Sirve de base para poder aplicar el BAU y el TIR, que son sumamente importantes para la evaluación financiera. Funciona para ver el comportamiento de las diferentes cuentas que conforman el flujo de fondos por periodo y facilita prever o incorporar nuevas inversiones con su respectivo financiamiento. Luego tenemos aquí varios aspectos para la elaboración del flujo de fondos, que son 5 aspectos. La primera es la vida útil del proyecto. Eso es, se determina con las características que tiene el proyecto en general, y eso va a determinar, también se va a determinar por el BAU y el TIR. La inversión total del proyecto, esa se determina con todos los activos totales y el capital de trabajo requerido para la ejecución del proyecto. Los beneficios, que son iguales a los ingresos generados por el proyecto durante su vida útil. Los costos de operación, que son todos los costos de operación del proyecto, de estos, todo lo que se va a registrar en caja. Después tenemos lo que es el capital de trabajo, que son los recursos financieros necesarios para hacerle frente a los costos y gastos inmediatos. Ya habíamos visto lo que era el flujo de caja, entonces les voy a decir en qué se diferencia el flujo de fondos con el flujo de caja. Y es que el flujo de fondos muestra el movimiento de efectivo generado por el proyecto utilizados para cubrir lo que es la operación. Entonces todo lo que tenemos en efectivo, todo lo que se va a usar para hacer el proyecto. Son algunos métodos de cuantificación. Vamos a ver lo que era, aquí atrás les dije que uno de los aspectos era el capital de trabajo. Entonces vamos a ver cómo se va a sacar, cuál va a ser el capital de trabajo que vamos a tener. Prácticamente se hace con el cuadrito café que está abajo, ¿verdad? Lo que se va a hacer es que se va a restar el saldo en caja posterior menos el anterior. Entonces, por eso dice el saldo de cajas 1 menos el 0. Y esto nos tiene que dar igual a la resta del saldo en cajas menos el saldo en cajas del año 0. No sé si me explico, digamos, es el saldo en cajas que hay en el año posterior, o sea, en el que sigue, menos el anterior. Entonces, 1 menos 0 va a ser igual, ¿verdad? Y así lo vamos a ir haciendo
con todos los años que pasen. Aquí, bueno, el capital de trabajo obviamente se espera recuperarse, ¿verdad? Con toda la inversión que se está haciendo para al final sumarle todos los beneficios. También nos puede pasar algo que es que nos queda un valor residual. Este valor residual, si es mayor que la vida útil del proyecto, el valor residual debe considerarse y suma los beneficios en el último periodo de evaluación, porque va a ser como un capital, digamos, que nos va a quedar ahí, que, por ejemplo, no sé, si tenemos 40 millones para hacer el proyecto y al final solamente nos usaron, entonces esos 5 millones que nos quedan, los vamos a sumar como beneficios, que puede ser algo que pase en esta parte del capital de trabajo. Y bueno, se va a utilizar una estructura del flujo del fondo financiero, que es más o menos esta tablita, que era la que venía en el libro de la escuela. Y en la primera columna lo que van a ver son los periodos de evaluación. Luego tenemos todo lo que son los beneficios, que los beneficios son obviamente todos los ingresos por ventas del Estado y pérdidas y ganancias. Y se va a registrar con una B al inicio. Luego tenemos la inversión total del proyecto. Esto lo vamos a hacer por periodo. Entonces, en el periodo 1 se utilizó X cantidad de dinero. Eso es lo que va en cada uno de los cuadritos. Luego tenemos el capital de trabajo, que ya les explicó cómo se saca, restando el año posterior con menos el año anterior. Luego tenemos los costos de operación, que son todos los gastos administrativos, los gastos de venta, menos las cuentas señaladas en el cuadro anterior, que es el capital de trabajo. Dice que, bueno, que en este se restan o no se incluyen depreciaciones, gastos financieros, amortizaciones activos intangibles y depósitos. Y luego, por último, tenemos lo que son los beneficios netos. Los beneficios netos se hacen con esa formulita que viene ahí, que son los beneficios menos el capital de trabajo, menos los costos de operación. Y bueno, después ahí siguen unos ejemplos, ¿verdad? Que bueno, es B1, que sería el beneficio 1, menos el capital de trabajo 1, menos los costos de operación, que nos va a dar igual al beneficio neto. Bueno, ahí en la parte viene como una nota que dice que en el último periodo de evaluación de los beneficios netos se le suma la operación del capital de trabajo y el valor residual. Al final de todo, todo lo que dijimos, digamos, que nos sobre del capital de trabajo, lo vamos a meter en esa cuenta, los beneficios netos, que es lo que nos va a quedar como recurso. Y bueno, los beneficios netos también son fundamentales sacarlos, porque estos van a ser fundamentales para hacer lo que es el BANF y el TIR. Entonces tienen que quedar como bien. Y bueno, ahora tenemos lo que es la actualización del flujo de ingresos y costos del proyecto. Bueno, en lo que se determina la trema. La trema es la actualización, esa actualización, perdón, es la representación de referencia a otra oportunidad de inversión que se tenga como alternativa. O sea, si el inversionista tiene la oportunidad de tener una alternativa para el proyecto, entonces se realiza lo que es la actualización del flujo de ingresos. Esta es la fórmula que se utiliza. La FD, bueno, es el factor de actualización. El 1 por fórmula, dividido entre 1 por fórmula, más la R, que la R va a ser la trema, que va a ser un porcentaje, por la N, que la N es en el periodo que se va a calcular. Aquí tengo un ejemplo que venía en el libro, que dice: determine el factor de descuento para actualizar el flujo neto financiero de un proyecto, sabiendo que los costos de inversión en el flujo financiero en el año 0 es de $28,194 y el flujo neto financiero para el año 1 es de $39,176 y la tenemos del 40%. Entonces ahí en la fórmula lo que se va a hacer es, bueno, se divide el 1, que es por fórmula, dividido entre el 1 por fórmula también, más el 0,40, que va a ser la trema, por el 0, que va a ser la primera parte que decía que eran el costo de inversión de flujo financiero en el año 0. Y eso nos va a dar al final 1. Y la otra parte es la misma fórmula, nada más que la N, bueno, que era la N, se cambió por un 1, porque era el flujo de fondo neto financiero en el año 1. Y al final nos va a dar 0,314. Y no sé si me entendieron, o lo hice muy rápido. Eso sería todo.
Sofía. Ok, vamos a ver si puedes devolverte. Yo te digo, devuélvate. No, echo más para atrás. No. Cuando. Ajá, dale para adelante. Aquí, el flujo de fondo. Ahí, aquí. A ver, si nos ubicamos. Ustedes están entonces en el estudio financiero. Hay que tener un orden de trabajo que permita entonces llegar a el cálculo o a la elaboración de esa tabla que Sofía explicó ahorita, que se refiere al flujo de fondos. Es decir, porque es la tabla a partir de la cual calculamos, ya como ella bien lo explicó desde el punto de vista de lo que significa la evaluación financiera, vamos a utilizar dos indicadores que son fundamentales, dos indicadores, el BAN y el TIR, y la relación beneficio-costo. Entonces, ¿cómo llegar a calcular o a elaborar esa tabla de flujo de fondos? Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces, lo primero, porque ustedes ven que ella acaba de explicar los elementos que irían en esa tabla de flujo de fondos, pero ¿de dónde vamos a tomar esos datos? Entonces, ¿por dónde es que tenemos que iniciar la constitución, la creación de este estado financiero o este estudio financiero? Entonces, primero determinando cuál es la inversión inicial. Esa es la primera tabla que ustedes tienen que montar de inversión inicial. En esa tabla de inversión inicial van los aportes que los inversionistas, donaciones o por financiamiento se irían a tener de la inversión total del proyecto. ¿Me doy a entender? Vuelvo y repito. La primera tabla que tienen que elaborar o deben elaborar es la de la inversión inicial del proyecto. Inversión inicial, acuérdense que estamos hablando de la fase de inversión y la fase de operación. Entonces, en el año cero es donde vamos a delimitar cuánto es esa inversión inicial que vamos a tener en el año cero. Porque ya bien lo explicó Sofía, en el flujo de fondos incluye el año cero con la inversión total, porque ahorita lo va a explicar Joseph, porque es importante tener ese dato para poder calcular el BAN y después calcular la TIR. Ok. Déjenme que es que entró Ani. Ok. Perfecto. Entonces, estamos con que el primer cuadro que tienen que elaborar es de inversión inicial. Todas y todos están claros de lo que estamos planteando, de lo que les estoy diciendo. Es el primer cuadro. Sin ese cuadro no es después, no. Es al inicio que ya se debe tener cuánto es la inversión inicial. Todas y todas sí están claros. Sí, profe. Sí, Perfecto, perfecto. Bien. Una vez entonces que tenemos ese primer cuadro, el segundo cuadro tiene que ver con determinar ingresos. Ingresos. Entonces, volvemos, tenemos que ir. ¿Dónde calculamos ingresos? Tenemos que ir a las cédulas presupuestarias del estudio técnico y ahí determinar, ok, cuáles son las ventas o cuáles son los ingresos por ventas o por servicios que se tengan. Acuérdense que allá lo calculamos por día, por semana, por mes. Ahora lo vamos a llevar a un año y entonces ese valor en el primer año vamos a determinar cuáles son los ingresos. Una vez que tenemos ese segundo cuadro, vamos a determinar los egresos. Vamos a determinar cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables,
cuáles son los costos administrativos, cuáles son los costos de venta y cuáles son los costos indirectos. Nuevamente entonces tenemos ya ingresos, tenemos egresos. Luego tendríamos como cuarto trabajo calcular la depreciación de activos fijos. Y para eso existe una tabla de Midland donde calculan cuál es la vida útil y cómo se deprecia y si hay valor residual, etcétera, etcétera. Cómo se amortiza esas depreciaciones durante la vida útil del proyecto, también eso se saca ahí. Luego, como quinto punto, vamos a calcular todo el desarrollo de la deuda, es decir, la parte de financiamiento. Dependiendo de la vida útil del proyecto, vamos a calcular entonces cuáles son los intereses que se amortizan año con año y cuál es el capital o el monto de amortización del pago de la deuda. Ese sería el quinto trabajo. A partir de ahí, entonces, tenemos organizado todos los datos, toda la información que necesitamos para, ahora sí, desde el punto de vista financiero, montar los 4 cuadros que siguen, que son fundamentales en todo análisis financiero. ¿Que son cuáles? Primero, el estado de resultados. Segundo, el flujo de caja. Tercero, el flujo de fondos, que acuérdese que es el que acaba de explicar, que es el que ahí vamos a partir de calcular BAN-TIR y la relación beneficio-costo. Por último, el balance general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siguiendo esta secuencia de 9 puntos, que es lo que yo aspiro a que en el estudio financiero ustedes presenten, hay una secuencia lógica porque nos lleva a tener finalmente 4 cuadros, resumen, que son el estado de resultados, el flujo de caja, el flujo de fondo y el balance general, que me muestra la empresa cómo está operando actualmente y desde el punto de vista financiero tener una referencia. Entonces, en el estado de resultados se trabaja hasta la utilidad neta. Ahí están los ejemplos. En el flujo de caja incluye el año cero si en el año cero dejamos un flujo de efectivo para operar en el año 1 los primeros meses, porque habrán proyectos en los cuales para el año 1 y los primeros meses no hay ingresos. Entonces, en ese flujo de caja incluimos el valor del año cero, lo que quede en caja para que con ese iniciare en el año 1. ¿Ok? Eso igual, entonces después tendríamos ingresos menos egresos y tenemos el flujo de efectivo. ¿Ok? Luego, en el flujo de fondo, aquí incluimos también el año cero, pero ponemos el valor total de la inversión. ¿Cuál es la diferencia con el flujo de caja? Que con el flujo de caja consideramos en el año cero solo lo que íbamos a necesitar al inicio del año 1, mientras que en el flujo de fondo sí necesitamos poner en el año cero la inversión total del proyecto. ¿Por qué? Porque como ahorita lo va a explicar Joseph, el cálculo de la BAN y TIR, que es la BAN, es el valor actual neto. ¿Valor actual neto de qué? Si estamos proyectando de una vida útil de 5 años o de 8 o de 10, eso no interesa. Pero pensemos que estamos proyectando una vida útil del proyecto de 5 años. Y en el flujo de caja y en el flujo de fondo y en el estado de resultados ya calculamos y proyectamos desde el año 1 hasta el año 5, por ejemplo, considerando la devaluación, y tenemos cuál es ese flujo de efectivo neto. Entonces necesitamos, BAN lo que hace es traer los valores los valores netos de cada uno de los años 1, 2, 3, 4, 5 al valor presente, y
determinar si cubre la inversión inicial. Entonces, uno, en el caso a la hora de revisar los flujos y de darse cuenta de si la TIR o el BAN están bien realizados, porque igual, a pesar de que en Excel ella le calcula el BAN, el TIR y la relación beneficio-costo, hay algunos errores que uno comete y entonces uno lo percibe a simple vista. Yo les explicaba a Sofía que con solo sumar en el flujo de fondos los valores netos del año 1, 2, 3, 4 y 5, y si esos valores superan la inversión inicial, el BAN va a ser mayor que 1. Háganlo para que vean. Vuelvo y le repito. Porque la fórmula, que ahorita yo se las va a explicar, eso es lo que demuestra. Entonces, uno a simple vista se da cuenta si el proyecto está generando ingresos, ganancias que permitan recuperar la inversión inicial. Por eso estamos hablando de un proyecto de inversión. El inversionista necesita ver cuáles son los ingresos netos que se tienen año con año y en la vida útil del proyecto y saber si cubren la inversión inicial. Y para eso entonces mire ahí lo que se está diciendo, cuándo es que se recupera la inversión. En el primer año puede que no la recupere, pero como está explicado ahí en la aplicación que tiene de métodos para la cuantificación del capital de trabajo. Es decir, mire que hay un momento de los años, en este caso 5 años, o si son 8, si son 10, en el cual usted dice, bueno, si es en el punto 4, usted sumó esa sumatoria y la comparó con la inversión inicial. Entonces, a partir de ahí se cubrió la inversión, la inversión inicial y en todo lo que entre serían ganancias. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque lo que estamos presentando es la formulación de un proyecto de inversión en el cual a la hora de presentarlo al ente financiero tenemos que demostrar o debemos demostrar que el proyecto es rentable y a partir de cuánto se empieza a generar rentabilidad. Entonces, no sé si bajo esa lógica, que es la que quiero que se ubiquen, en el sentido de que aquí lo que importa en el estudio financiero son lo que los números están representando y lo que las razones financieras o los indicadores financieros nos están mostrando. Pero esas razones financieras o esos indicadores financieros nos muestran a partir de los números que nosotros presentemos. Entonces, lo primero que ustedes tienen que lograr es darse de cuenta, ok, a partir de cuánto y si hay o no hay ganancias. Porque si no hay ganancias y es un proyecto que busca rentabilidad, tenemos que volver a la parte del estudio financiero, del estudio técnico o inclusive al estudio de mercado y decir, bueno, si la demanda que habíamos estimado fue de un 10, de un 20, de un 30% y con esa demanda no estamos cubriendo en los 5 años de vida útil la inversión inicial, tenemos que incrementar la demanda. Ese sería una vía. La otra es, bueno, sí, pero es que pensar en que voy a cubrir toda la demanda con es inviable. Bueno, entonces el otro elemento es, bueno, subamos precio. Y a partir de que subamos precio e incrementemos demanda, ténganlo por seguro que con esas dos variables podemos entonces mejorar los ingresos netos y volver nuevamente a ver de qué manera hacemos, porque volvemos, es uno, el analista, es uno el que está formulando el proyecto, el que presenta todos los resultados de tal manera que el proyecto sea viable. No sé si me doy a entender, si quiero que eso quede claro, de que el análisis financiero, uno como proyectista, tiene la posibilidad de readecuar
de readecuar aquellos elementos, aquellas variables que no están permitiendo que el proyecto sea rentable. Ahora, eso, volvemos, hablamos en el caso de los proyectos de inversión en los cuales buscamos rentabilidad. En el caso de proyectos de inversión donde son de bien social, ahí la cosa es diferente. Ahí también vamos a tener una serie de indicadores, pero en los cuales igual lo que importa aquí no es lo que el BAN o el TIR nos están indicando, porque aquí no buscamos rentabilidad, sino buscamos bien social. Pero sí hay indicadores que permiten evidenciar que los aportes del ingreso inicial, que es bastante alto, sí hay una retribución desde el punto de vista social. Y que para eso entonces uno hace ponderaciones para poder entonces decir, mire, si invertimos 200, 100 millones de pesos en un proyecto, por ejemplo, como el proyecto de música, en donde va a ser la sociedad, va a ser las personas de una comunidad, de tantas personas que se van a beneficiar socialmente, porque todo no es renta, sino también todo es calidad de vida, y entonces podemos cuantificar cómo mejoraría la calidad de vida de esas personas, por ejemplo, que tienen una educación musical. Eso se puede hacer valoración. Ok, entonces, no sé si me capta la idea de la visión desde la cual estamos elaborando el estudio financiero y la secuencia lógica que tenemos que implementar en cómo presentar los diferentes cuadros para que finalmente el estado de resultados, el flujo de caja, el flujo de fondo y el balance general sean de una transparencia y de una claridad que el ente financiero nos diga: este proyecto se aprueba porque está muy bien elaborado. ¿Sí me comprenden? Quisiera escuchar algún comentario al respecto. Adelante. Profe, en mi caso todo me quedó clarito, tanto lo que usted explicó como lo que Sofía explicó. Perfecto. Profe, Sí, adelante, Jessica. una consultilla ahí, no sé si va mucho al caso, sí comprendo lo que está diciendo, pero me acaba de tener una duda. Con respecto a esto, digamos, de las ganancias y todo esto que se tiene que demostrar, ¿verdad? Que sea rentable el proyecto. Y por el otro lado, que está la parte social, ahorita estaba pensando que en realidad, en cierta manera, el proyecto que se está planteando, el de nosotros, bueno, de hecho también como el de algo así, que va enfocado tanto también a la parte social, eso qué peso tiene, digamos, con respecto al proyecto de inversión, por ejemplo. Dado el caso, ahorita yo no lo estoy trabajando tan directamente como ejemplo del caso de EO, pero en dado caso que se trabaje con una municipalidad y se presente la parte social, ¿verdad? La importancia de la parte social, de promover deporte o cuestiones de esto, ¿hasta qué punto entonces se puede nivelar la parte rentable con respecto a las ganancias? Ok, Jessy, vea, todo depende de, acuérdense el dicho, que ¿cómo es que quien pone la plata pone la música? Entonces, cuando la municipalidad pone la plata y la plata es mayoritariamente el aporte de la municipalidad, téngalo por seguro, porque como la municipalidad lo que hace es repartir todos los tributos o el recaudo que ella hace de nosotros mismos, de las personas, entonces a ella no le interesa que eso sea rentable. Entonces, pues uno como proyectista lo que tiene que ponderar es eso. Ok, los recursos con los cuales yo estoy iniciando o fortaleciendo mi empresa son de bien social o son rentables. Por eso les decía que lo primero que tienen que determinar es la inversión inicial, porque en la inversión inicial ustedes ahí definen si el aporte es de los inversionistas, de financiamiento o de donaciones. Entonces, cuando es de donaciones, en este caso, la municipalidad dona, pero si hay financiamiento, el banco o la entidad que va
a hacer ese préstamo necesita que usted le demuestre con qué le va a pagar. Bueno, yo le puedo pagar y demostrar con todo el análisis financiero que el proyecto genera para pagar intereses y la deuda. Eso está muy bien. Pero además de eso, los bancos le van a exigir a los inversionistas, a los dueños del negocio, una prenda. Usted sabe lo que estoy hablando. Una prenda. Es decir, además de que el negocio es rentable, ustedes tienen que tener una prenda. Entonces volvemos. Por eso se necesita entonces que los inversionistas también hagan un aporte. Entonces, eso, Jesse, es lo fundamental. Por eso les decía yo que esta secuencia lógica de estos 9 pasos, ustedes tienen que tenerla claro. Y que sin ese primero, ustedes igual se van a perder si no tienen claro que el proyecto es de bien social o de bien rentable. Yo, por ejemplo, por lo que conozco y lo que les he dado seguimiento, tanto el proyecto tuyo como el proyecto de Eva son proyectos que buscan la rentabilidad, a pesar de que puedan tener una donación. A pesar de que puedan tener una donación de la municipalidad porque les interesa facilitar eso, al final hay que hacer una inversión grande en bicicletas, en sistemas, en darle seguimiento, etcétera, etcétera, que se aspira a que eso sea retribuido, es decir, que esa inversión inicial sea retribuido con lo que genera, con lo que se va a cobrar. Entonces, volvemos. Ahí en ese caso, a pesar de que existen donaciones, debe haber un fuerte financiamiento y debe haber un aporte de un inversionista. Es decir, ¿qué es lo que se busca con eso? Sí, lo que se busca es ofrecer a la región un espacio de cambio de vida, de utilización, por ejemplo, del movimiento vehicular, pero en donde hay que hacer una inversión grande y mantener esa inversión, ofrecer un servicio que genere recursos para pagarse y para que eso sea sostenible. Entonces, la rentabilidad ahí es fundamental. Ahora, uno al final puede decir, bueno, si hay un 50% de la inversión total y para la operación que tenga que ver con una donación, bueno, entonces pensemos que no necesitamos necesariamente hacerlo altamente rentable, sino que cubra siquiera todo lo que es la inversión y el mantenimiento. ¿Sí me doy a entender, Jesse? Perdón, ya ahorita le doy la palabra a la persona que me dio. Jesse, sí. Sí, no, de hecho se dio mucho a entender. Es que me causó la duda porque ahorita yo estoy trabajando en otro proyecto que viene a hacer una propuesta con lo de las municipalidades con respecto a las bicicletas. Es un proyecto aparte, pero también como había visto que se podía trabajar la parte mixta, digamos, de la parte privada y la parte municipal, entonces estaba pensando como a futuro, digamos, hacer digamos, trabajar como en conjunto, tal vez si la empresa pudiera avanzar y hacerlo así. Pero entonces sí, perfecto, no, me contestó bien porque es que estaba pensando entonces con respecto a eso. La municipalidad lo que haría sería una donación, y en esa donación entonces entraría en el proyecto y más bien sería como más rentable a la hora de que uno lo presentara al banco, porque tiene la fortaleza también de la donación que está haciendo. Pero correcto. Sí. Correcto. Y fíjese que usted está diciendo en ese caso, Jesse, si usted entraría, por ejemplo, como socio de ese proyecto con la municipalidad, a usted sí le interesa que haya rentabilidad, porque hablando de igualar inversiones y de ingresos y egresos, en el caso suyo, usted podría sacar, por ejemplo, en el flujo en el estado de resultados, usted podría mostrar que ahí usted, por ejemplo, se podría poner un salario, pero que usted no recibiría ganancias, sino un salario. Ahora, usted como inversionista, usted va detrás no solamente de un salario que usted pueda tener si usted asume la gerencia o la administración, sino también si usted está invirtiendo, además de eso, otro capital, el tener renta.
Entonces ahí es donde el proyecto me parece que no debemos confundir, debemos tener claridad, y por eso entonces yo les decía, la inversión inicial y determinar qué es lo que aporta el inversionista, qué es lo que aporta la donación o qué es lo que aporta el financiamiento, es importante definirlo desde el inicio, porque eso da la característica del proyecto de si vamos detrás de rentabilidad o no vamos detrás de rentabilidad. Venir antes, perdón, que no me... Profe, pero una consulta, en este caso en el proyecto, digamos, con Jesse, bueno, sí hay una rentabilidad económica y todo, pero en ese caso de que se trabaje con las municipalidades, digamos, en la parte de inversión, ¿cómo se establecería entonces ya completando? Una donación de la municipalidad para la fase de inversión, por ser un emprendimiento, por ser un emprendimiento familiar, por ser una microempresa familiar, por cuestiones sociales. Por ejemplo, acuérdese que el IMAS hace una caracterización de las familias, y entonces lo ubica uno, y el mismo IMAS a través de Fideimas, por ejemplo, de un fideicomiso, presta plata o hace donaciones de capital, unas donde no tienen que amortizar, otras donde amortizan intereses muy bajos, etcétera, etcétera. Entonces, igual en ese caso, si la municipalidad, porque a la municipalidad me parece que igual que en el caso de Eva, por ejemplo, les interesa fomentar empresas que conserven y que presenten alternativas de movilidad, pero volvemos, que la persona que va a asumir esa responsabilidad, porque eso no lo va a asumir la municipalidad, porque se van a dar de cuenta de que los ingresos tendrían que ser... los egresos tendrían que ser altos, y la municipalidad lo que hace es una donación al inicio, y ya después demuestre usted que el proyecto tiene que generar los recursos siquiera para mantenerse. ¿Sí me doy a entender? Sí, ya voy captando la idea. Sí, es que no había quedado claro en eso. Pero no, se está bien. Bueno, gracias. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Profe, soy yo, Eva, que lo que yo iba a decir es que en el proyecto de nosotros, aunque sí tiene cierta incidencia en temas sociales, no es un proyecto de bien social, por una razón muy simple. El objetivo de la municipalidad, bueno, en este caso la intendencia, es básicamente fomentar las pequeñas... Bueno, ellos lo que pretenden es concesionar este proyecto a alguna organización para que esta organización, llámese agrupación de mujeres, alguna entidad privada o lo que sea, se pueda ver beneficiado. Entonces no tiene sentido que se formule un proyecto que financieramente no tenga sostenibilidad, si lo que busca realmente la municipalidad con esto es poderle dar sostenibilidad a otras agrupaciones y que puedan salir adelante con esos recursos. Entonces, en resumen, el proyecto lo que busca es que sí tenga rentabilidad. Exacto. Por eso vuelvo y les insisto, mire que lo de la inversión inicial no es por capricho de que con eso hay que empezar, no, porque es que ahí yo marco la cancha. Cuando en la inversión inicial yo digo, en el año 0 voy a hacer una inversión, que puede ser donación, que puede ser financiamiento y que puede ser aportes de los inversionistas, de ahí yo ya estoy marcando si es un proyecto de bien social o es un proyecto de rentabilidad. Y eso lo define uno. Ahí usted queda claro con los aportes cuál es el tipo de proyecto del cual yo me estoy enfrentando. Pero eso es ahí en ese momento, cuando yo lo construyo, que yo lo determino. Ahora, recuerden esto, porque digo yo que yo lo determino, es decir, que nosotros, ustedes que están formulando el proyecto, lo están determinando. Yo lo que hago es o ustedes lo que hacen es trabajar con los números que uno determina, y se reúne uno con la comunidad, con la asociación o con la organización, y les presenta, vea, este es el escenario que yo monté. A partir de este escenario, ok, el estado de resultados me está mostrando que el BAN es tal, que el TIR es BAN, que por lo tanto este es un proyecto rentable, y que por lo tanto se puede hacer esa inversión inicial porque se puede recuperar. Entonces, a la hora de quién va a dar los recursos, ¿okay?, está debidamente justificado
con todo el estudio que uno está presentando. Pero volvemos, son determinaciones que uno tiene que asumir. Yo les decía, si el proyecto puede que en algunos casos, a la hora de llegar a ver este flujo financiero, nos demos cuenta de que el proyecto no es rentable. Bueno, no es rentable, entonces devolvámonos atrás, vamos al estudio de mercado, veamos cuando definimos la demanda si estábamos cubriendo toda la demanda, que creo que no. Nosotros siempre estimamos a partir de una población una cantidad de esa población que es la con la cual iniciaríamos o dándole una oferta. Que esa oferta sería a partir del proyecto de inversión que estaríamos haciendo. Entonces siempre nosotros partimos de menos de la mitad, pero pensemos igual que, ¿no? que tomamos un 60, un 70%. No creo que tomamos el 100%. Porque un proyecto que tome el 100% siempre hay una incertidumbre. Es decir, una cosa es lo que estamos proyectando y otra cosa es la realidad. Si decimos el proyecto que estamos presentando está partiendo de asumir el 100% de la población, uno dice, no, en un proyecto inicial esto no podemos garantizarnos eso. Por lo tanto, la incertidumbre es demasiado grande. Yo no me arriesgo a poner una inversión ahí porque garantizar eso me parece que es muy arriesgado. Entonces siempre, acuérdense que lo que hicimos fue, ustedes estimaron una población total, de esa población dijeron, bueno, vamos a trabajar con un 15, con un 20, con un 30% de esa población. A partir de esa población, de esa demanda efectiva, entonces, que iría a cubrir el proyecto, fue que elaboramos cuál iba a ser la oferta para cubrir ese 20%. Ok, para cubrir ese 20% en el año 1 o en el año 2, pero tenemos que el proyecto lo estamos proyectando, perdón la redundancia, a 5 o a 10 años. ¿Qué quiere decir? Que a partir del año 2 y hasta el año 5 tenemos 3 años más en donde podemos ganar del 25, del 75% de demanda, de población demandante potencial que tenemos, poder ir recuperando un 5, un 10 o un 20%, porque la idea es que el proyecto igual no siga trabajando con la misma demanda, sino que a través del tiempo, ofreciendo mejores servicios, ofreciendo mejores mercadeo, mejor marketing, poder ir ganando más demanda. Sí me doy a entender entonces de lo importante de tener claridad de esa inversión inicial y de lo que significa el valor del año cero para poder, a partir entonces de todos estos estados de resultados y del flujo de caja y del flujo de fondo, darnos de cuenta año con año cómo es que está evolucionando los ingresos y los egresos de nuestro proyecto. Muy bien, ¿hay algún otro comentario acá? O si no, le damos el pase a Sofía o a Kendra. ¿Alguien tiene alguna duda más? De mi parte todo está muy claro. Sí, Sharon, ¿tú quieres decir algo? ¿No, Sharon? Creo que de mi parte todo está muy claro. Bueno, que se ha entendido bastante lo que yo dijo y ahora lo que usted está aclarando. Perfecto, bien. Sofía, continuemos y Joseph, continuemos con la presentación. Disculpa que la interrupción, Sofía. No, tranquilo, profe. De mi parte yo ya sería todo. Yo ya terminé con mi parte. Si quiere, le doy el paso a Joseph de una vez. Perfecto. Listo, sí, voy a presentar. Ahí lo están viendo. Todavía no, yo ahora sí ya bien. Ahora sí. Ya. Ok, entonces, como bien lo decía el profe, lo que hace el BAMF es actualizar todos esos periodos que hemos, todos los beneficios netos que hemos proyectado que se va a tener en el proyecto y traerlo a valor actual, o sea, a hoy. Entonces, yo planteo un ejercicio que vamos a ir realizando para desarrollar lo que es el cálculo, primero del factor de actualización, luego del valor actual neto financiero, el BAM, luego de la tasa interna de retorno financiero, el TIR. Antes de eso vamos a calcular la trema y el valor de beneficio costo y la recuperación del capital. Entonces, leo textualmente el ejemplo. Dice: doña Hortensia es vecina de Tarrazú y es productora de café.
ella está buscando participar en el financiamiento de su proyecto mediante el sistema de banca para el desarrollo. Para hacer funcionar su proyecto, ella necesita incurrir en una deuda de 25 millones. Ese mismo día por la tarde, doña Hortensia se dirige al banco para gestionar su préstamo. Le atiende una operadora que le indica que la tasa de interés es del 8% y que ese monto se puede financiar, mínimo a 5 años. Como doña Hortensia le conoce o la conoce, al salir del banco llama a su persona y le indica que debe formular la inversión del proyecto, que además debe calcular factor de actualización, la trema, la TIRF y el BAM. Ella le indica los ingresos por año proyectados. Además, le indica los costos totales por año. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recuerdan que esta formulita, Sofi, fue lo último que terminó explicando y vamos a desarrollar el ejercicio. Bueno, entonces, si agarramos esta fórmula y el 1 es de la fórmula dividido entre, abro paréntesis, 1 de la fórmula más R. ¿Qué es R? La tasa de financiamiento del 8% que nos dio el banco, mejor conocida como la trema. Entonces coloco acá el 8% o el 0,08 y lo elevo a los periodos de ASEA. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Cuando yo hago para el año 1, me va a dar 0.93, 0.86, 0.79, 0.74 y 0.78. ¿Cómo hago esto? Bueno, entonces intercambio la R, que es el 3%, y la N. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular individualmente por año. Entonces, a la N le vamos a agregar el 1. Obtenemos el del año 1. Para el del año 2, utilizamos la misma tasa, lo elevamos a la N, que ya no sería 1, sino 2, porque es el segundo año, y así sucesivamente por los años de periodización que hayamos proyectado. ¿Qué me permite o qué me dice esto? El factor de actualización. Bueno, indica que el valor en el tiempo, el valor de dinero, en el tiempo. Esto me dice que una unidad invertida en el año 0 representa solo el 0,93 en el año 1. Y si lo vemos en el año 4, representa solo el 0,74. Y en el año 5, el 0,68. Para actualizar, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para actualizar tanto ingresos totales como costos totales. Esto se hace en una misma tabla, solo que para simplicidad del ejercicio yo lo separé en dos. Entonces, ponen el factor de actualización, que ya lo calculamos, los ingresos totales calculados para el proyecto y multiplican. Esto les va a dar los ingresos actualizados, los que vamos a utilizar para el cálculo del BAM y para el cálculo del TIRF. Solo multiplican hacia arriba y les va a dar el valor de los ingresos actualizados. ¿Qué hago cuando tengo todos los ingresos actualizados? Bueno, los sumo. Ahora, ¿qué voy a hacer con los costos totales? ¿Por qué aparece este menos 25 aquí? Que cuando está entre paréntesis también es negativo. Entonces, porque es el valor de la deuda inicial que el proyecto quiere financiar. Entonces, ¿qué hago con los costos totales? Hago lo mismo, los multiplico y me va a dar los costos actualizados. Cuando tengo los costos actualizados, los sumo todos y me va a dar los costos totales ya actualizados. ¿Qué hago con los beneficios? Los beneficios son solamente restarle los costos por año a los ingresos por año. Así sucesivamente para cada año. Lo sumo al final, o si quieren,
los resto acá, a los ingresos totales, le resto los costos totales, que me da los beneficios netos, pero no hemos terminado, porque no hemos utilizado este valor, el valor de la deuda. Por eso yo le pongo una flecha acá, que indica que a los beneficios totales debo restarle la deuda o la inversión inicial. Ahora sí, yo elaboré una serie de videos, utilicé este mismo ejercicio, solo lo pasé a una pizarra y los vamos a ir viendo. El video yo lo puedo pausar en cualquier momento, si tienen alguna duda, nada más me interrumpen y lo podemos pausar. Voy a dejar de compartir para... Joseph, Sí. perdón, me parece que está muy claro lo que has explicado, pero sí les pregunto, chicos y chicas, sí está claro entonces por qué y qué es lo que hay detrás de el BAN, valor actual neto. Es decir, mire que estos datos, esta información, esta actualización que hay que hacer de lo que yo como proyectista estoy proyectando, porque mire que es una proyección que estoy haciendo de lo que la empresa o de lo que el negocio iría a generar en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4 y en el año 5. Pero volvemos, es una proyección. Entonces, existe o se pide de que a hoy, para yo convencer al inversionista, determine el BAN, es decir, cuál es el valor actual neto, cuál es el valor en los diferentes años que tendría ese dinero que yo estoy invirtiendo en el año 0. Entonces vean cómo en el año 1 el colón valdría solamente 0.93, etcétera, etcétera, hasta el año 5 donde valdría 0.68. ¿Por qué? Por la devaluación, eso la sabemos, por la devaluación. Entonces yo necesito como inversionista, okay, que me presente estos resultados y que en la manera como yo se lo he explicado, mostrar ahora sí, ya con datos actualizados, cuál es el valor actual neto de la inversión que yo estoy haciendo. ¿Ok? Sí estamos claros, yo creo que eso es fundamental y eso ahorita yo se lo voy a explicar a la hora de mostrar cómo es que se calcula el BAN y el TIR, de que parte efectivamente entonces de entender la fórmula a partir de entender por qué es que hay que actualizar. Adelante, Joseph. Ok, muy bien, vamos a dejarlo compartir. Y vamos a presentar de nuevo. Voy a poner el video y me avisan si están viendo. Bueno, muy bien, compañeras y compañeros, continuando con el ejercicio que venimos realizando para el cálculo del BAN, vamos a utilizar la siguiente tabla. ¿Sí se ve y se escucha? No vemos, pero sí lo escuchamos. Dele cargar. Yo ya veo. Vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, muy bien, compañeras y compañeros, continuando con el ejercicio que venimos realizando. ¿Lo ven? ¿Lo escuchan? Sí, Yo sí lo escucho. Yo lo que veo es la carpeta, escucho el archivo, más no veo la imagen del video como tal. Ajá. Yo tampoco veo la imagen, solo escucho. ¿Alguien sí lo ve? Yo. Ok, voy a ponerlo a ver si es que se está cargando. Bueno, bien, compañeras y compañeros, continuando con el ejercicio que venimos para el cálculo del BAN, la siguiente tabla. El tornillito que está ahí tirado, júntalo y lo trae. Sí. Perdón, hay una compañera que tiene el micrófono encendido. Ay, perdón. Ahora sí lo están viendo.
No, yo sé, yo no, ya la pantalla no se ve. yo sé cuando... Lo que sale es el fondo de pantalla. Lo que sale es Lo que sale es la descripción del archivo. Ahí aparece beneficio costo, recuperación de la inversión, tier 1, tier 2 y ver. Es algo ahí que lo dice, sí. Iván. Pero hay que darle como que lo cargue, no lo ha cargado. Eso ahí. Dele que lo cargue. Ahí, ajá. Joseph, ¿no será que compartiste la pantalla a una sola en específico y no toda la pantalla en su totalidad? Voy a ver. Pero lo raro es que alguien sí lo estaba viendo. Entonces, ¿cómo lo dijo? Sí. Si la mayoría no. Ahora sí, Joseph, ahora sí, dale, ahora sí, ajá. Bueno, muy bien, compañeras y compañeros, continuando con el... ¿Ahí sí lo están viendo? Perfecto, ahora sí. Ok. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahí va. Bueno, muy bien, compañeras y compañeros, continuando con el ejercicio que venimos realizando para el cálculo del BAM, vamos a utilizar la siguiente tabla, que esta está distribuida en los años, que en este caso son 5, que son los periodos en los cuales va a ejecutar el proyecto, los ingresos totales, los costos totales, los beneficios totales, y tenemos la fórmula del BAM. ¿Qué nos indica la fórmula del BAM? Nos indica que la inversión siempre negativa más el flujo neto del año 1 dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa. ¿Cuál es la tasa? Es la trema que utilizamos anteriormente. Cierro paréntesis y lo elevo al periodo. Si estoy utilizando el flujo neto del año 1, utilizo el periodo 1. Si estoy utilizando el flujo neto del año 2, utilizo el periodo 2 y así sucesivamente. Cuando intercambio los valores y los pongo en la calculadora, recordando siempre que la inversión va negativa, en este caso los 25 millones que asumimos como deuda, se indica en negativo. Cuando se agrega esta fórmula a la calculadora, nos indica que el BAM de este proyecto son 219.471,6 colones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el BAM tiene 3 maneras de interpretarse. La primera, si es un valor negativo, quiere decir que este proyecto no tiene ninguna viabilidad, pues estaría generando pérdidas. Si el BAM es igual a 0, quiere decir que no se tendrían ni pérdidas, pero tampoco se tendrían o tendrían ganancias. Y si el BAM, como en este caso, es mayor a 0, lo que indica es que este proyecto tiene buena viabilidad para ser ejecutado. Ok, muy bien. Entonces, una vez calculado el BAM, seguimos con el cálculo del TIRF. El TIRF es la tasa interna de retorno financiero. Muy bien, continuando con el ejercicio. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Okay, muy bien, continuando con el ejercicio, vamos a calcular la tasa interna de retorno financiero, o bien conocida como TIRF. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a utilizar la misma fórmula del BAM, pero sustituyendo la tasa. ¿Cómo la sustituyo? Bueno, tengo 2 opciones. La primera es ir probando de número en número una tasa que esté iguale a 0 o que quede muy cerca al 0 de manera positiva. Yo en este caso, realizando el ejercicio con anterioridad, determiné que la tasa del 115% o expresada en 1,15 es la que intercambiándola en su valor de R me da el monto más cercano a 0, que en este caso es 0,56. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos interpolando. Ok.
¿cuál es el segundo paso? Se va a utilizar la misma fórmula, pero haciendo el BAM de negativo. ¿Cómo hago esto? Utilizo una tasa superior. En este caso se va a utilizar una tasa del 120% o el 1,20. Que si lo sustituyo acá, en la misma fórmula, sustituyo R, ya no por 115, sino por 120 o 1,20, me va a dar un valor negativo. A continuación, vamos a seguir viendo este video donde bueno, ¿se está viendo también, compañeros? Sí, ya, perfecto. Ok, vamos a devolverlo. Bueno, compañeras y compañeros, continuando con el cálculo del TIRF, tenemos lo único nuevo que hay por acá es esto. Están las mismas tasas, las que habíamos calculado en el video anterior, con los resultados. El número 2 era negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, quitamos el porcentaje que vamos a poner en una equivalencia. Entonces, 115 dividido entre su respectivo valor arrojado por el BAM. Número 1, 0,56. Arriba de nuevo, 120, que hacemos el mismo procedimiento, volvamos el porcentaje por acá. 120 menos, entre paréntesis, el negativo, que es 54,47. Igualamos, abrimos de nuevo división, 115, el mismo procedimiento que utilizamos acá, 115 sobre 0,56, y acá es donde debemos poner atención, porque este valor es el que vamos a tener de incógnita, pero sí le vamos a asignar el valor del valor número 2. Si metemos esto en la calculadora, nos va a indicar que la tasa interna de retorno financiero del proyecto es 119%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el TIRF funciona igual que el BAM. Si la tasa, esta es la trema, la tasa que hemos venido calculando, no, más bien que obtuvimos al principio, y ¿qué buscamos? Bueno, si el TIRF es menor a la trema, el proyecto no es viable. Si el TIRF es igual a la trema, el proyecto es aceptable. Y si es mayor, es cuando hay ganancias y beneficios para la empresa o sea una persona que esté ejecutando el proyecto. Entonces, el cálculo del TIRF ya está realizado. Muy bien, ahora vamos con... ¿Se ve ahí? Sí. Que es la relación. Correcto. Okay. Muy bien, ahora vamos con un tema nuevo que es la relación beneficio-costo, que acá tenemos la fórmula y el ejercicio ya desarrollado y lo vamos a desarrollar a continuación. La relación beneficio-costo, que su fórmula es representada por ingresos totales entre el mismo paréntesis, costos totales entre el mismo paréntesis que hemos venido utilizando, que es, abro paréntesis, 1 más la tasa que vamos a utilizar, la trema, 0,08%, elevado a la cantidad de periodos totales, o sea, 5. Ok, entonces, para eso ocupamos ingresos totales, 518.400.000 colones. Lo colocamos acá, abrimos paréntesis, 1 más 0,08, que es la trema, elevado a la 5, que son los periodos totales. Costos totales, 216.975.750.
lo colocamos, abrimos paréntesis, 1 más la trama, 0,08, cerramos paréntesis, elevamos a las 5 la cantidad de periodos, y muy bien, esto nos dice que la relación costo-beneficio es de 2,39. ¿Qué lógica sigue la relación beneficio-costo? Bueno, la misma del BANF y del DIR. Solo que ahora no lo vamos a igualar a 0, sino lo vamos a igualar a 1. Si la relación costo-beneficio está por debajo de 1, el proceso no es rentable. Si está igual a 1, está equiparado. Y si es mayor a 1, como en este caso, el proyecto es viable o aceptable. Y por último vamos a tener el video de recuperación de la inversión. En este último video vamos a abarcar... ¿Se está viendo ahí? Sí, perfecto. Ok. En este último video vamos a abarcar el tema de recuperación de la inversión del proyecto, que es el punto final del capítulo de evaluación financiera. Entonces, si recordamos bien, al inicio el proyecto tuvo una inversión de 25 millones que se colocan en negativo, como lo hemos venido haciendo. Y ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar en los años, en los periodos, en qué momento hay un monto que sobrepase los 25 millones, o sea, que cubra los gastos iniciales o la inversión inicial. En este caso, ya vamos a ver que se demuestra que este proyecto tiene una alta rentabilidad por lo siguiente. Desde el primer año hay un monto que supera los 25 millones iniciales. Entonces, este proyecto es desde el primer año muy rentable. Habrá otros proyectos que quizá en el segundo, tercero, cuarto año se logra su rentabilidad. Eso depende de la periodización que se le dé al proyecto. Muy bien, de esta manera llegamos al final de los videos. Espero que les haya gustado y que sea útil para la realización de sus proyectos. Joseph, no lo quite, por favor. Ok, compañeros, vea. Ok, me parece, Joseph, bien los ejemplos que nos han mostrado. Sin embargo, ok, yo quiero que aprendan a ver con otros ojos, a analizar más de lo que les están presentando. Vean, por ejemplo, los datos en esta última razón de costo-beneficio. Vean los datos que están presentando. Él está planteando, es un ejemplo, pero lo que quiero es que vean en la realidad que como ejemplo explica, pero que en la realidad uno dice, un proyecto de inversión creo que no es así. ¿Por qué? Mire que le está diciendo, vea, hay un proyecto de inversión en el cual la inversión inicial es de 25 millones, pero al primer año genera el flujo neto de 71 millones. En el segundo 65, en el tercero 59, en el segundo 55 y en el cuarto 49. Es decir, está generando 100, 200, casi 300 millones de ganancias. Y lo que invirtió fueron 25 millones. Es decir, eso tal vez vendiendo cocaína, o tal vez vendiendo droga, o tal vez, no sé, traficando oro y traficando esmeraldas. Un proyecto que yo invierta 25 millones y en el primer año tenga esas ganancias, es decir, no es como a la realidad cualquiera de los proyectos que ustedes están planteando, vamos a generar eso. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me siguen? Entonces, a manera de ejemplo está bien. Entonces, ¿por qué es importante que empiecen a mirar los números? A mirar los números. Porque uno dice, este es un proyecto que si me voy a la parte del estudio técnico, ok, lo que se está produciendo, los costos de producción son bajísimos
y los ingresos de esto, es decir, estoy vendiendo oro puro para tener ese estado de ganancia. Entonces, ahí me parece que algo anda mal del proyecto, o algo anda mal, o es un proyecto cuya realidad, no tiene ninguna razón con los proyectos que por ejemplo, nosotros actualmente estamos trabajando. Sí me captan esa parte ahí, eso, que es lo que quiero que vean de esos números que él está presentando. Luego, Joseph, ¿puedes volver atrás, al anterior? A ver, el de la TIR. El de la TIR. Por favor. ¿Cuál, profe? ¿El 1 o el 2? Cualquiera de ellos, puede ser la forma como usted lo presenta antes, el 1 puede ser. Ok. Muy bien, continuando con el ejercicio. Oye, ahí puedes detenerlo. Para la tasa interna del retorno. Ahí. Perfecto. Tasa interna de retorno. Cuando yo la fórmula del BAN, la disgrego, la aplico, que igual como lo explicó Kendall y como lo explicó Joseph, como lo explicó la persona que está hablando, partimos de que el BAN es igual a menos la inversión inicial. En eso todo el mundo estamos claros, ¿no es cierto? Que esa inversión inicial es la inversión que nosotros definimos en el año 0. Entonces, y que es negativa. ¿Qué significa negativa? Que vamos a actualizar los valores del flujo neto de cada uno de los años sumado por los n años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si tenemos un valor negativo y le vamos a sumar los flujos netos de los 3, los 4, los 5 años, al final vamos a tener un valor mayor, ¿no es cierto? Un valor mayor que 1. Y entonces volvemos. En esos números es donde tenemos que empezar a fijarnos. ¿Qué es la realidad que nos muestran los proyectos con los cuales estamos trabajando? De que yo necesito hacer una inversión inicial y que esa inversión inicial puede que a partir del primero o el segundo o el tercer año se recupere y que a partir del segundo o del tercer año ya empiezo a tener ganancias y unas ganancias moderadas, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo, yo les decía que en este flujo financiero tenemos que mirar muy bien los números que estamos trabajando. Entonces, dependiendo de ese flujo neto del primero, del segundo y del tercero, que si nosotros proyectamos muy bien cómo se incrementarían o cómo se evaluarían y cómo se incrementarían a partir del segundo, a partir del tercero y a partir del cuarto, porque recuerden, toda inversión, todo inversionista y todo negocio busca crecer. Es decir, yo no voy a hacer una inversión ahora y apoyar un negocio que durante 5 años esté produciendo lo mismo, esté generando lo mismo. Siempre la idea es que el proyecto igual tiene que estar actualizándose y por lo tanto entonces el proyecto debe ir mejorando sus ingresos. Entonces, profe, ¿sí? Justamente eso que usted dice es, para eso hacemos el BAN y el TIR, para calcular el día de hoy, antes de haber iniciado el proyecto, si va a ser rentable o no. Perfecto, pero déjenme a donde los quiero llevar, porque es que creo que la forma como lo utilizó él no es la más clara. ¿Por qué? Porque yo insisto, entonces, lo del BAN estamos claros. A partir de que yo disgrego la fórmula del BAN, si quiere, ve a la presentación del BAN, Joseph, por favor. Bueno, ahí está. Entonces vean que el BAN es menos 25 millones más, el flujo neto actualizado, que eso es lo que hay ahí, el flujo neto, que es los 71 millones, dividido entre ¿qué? Entre 1 más 0.8 elevado a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, que es actualizar ese valor, ¿no es cierto? Entonces, actualicé el valor del año 1, lo primero ahí, del año 2, del año 3, del año 4 y del año 5. Lo sumé y esos valores
igual se los resto a los 25. ¿Y qué nos está dando? Que el mayor valor de uno, claro, 219 millones de pesos. Es decir, el valor actual neto de todo el proyecto a hoy, visto a 5 años, es de 219 millones de pesos. Pero volvemos, algo me deja a mí, por ejemplo, de que no es un proyecto como muy real. ¿Por qué? Porque es un proyecto que estoy invirtiendo 25 millones y en el solo primer año, como lo demostraron ahorita en la relación de beneficio-costo, en el primer año se pagó 25 y tenemos casi el 200% de utilidad. Oiga, el 200% de utilidad, porque yo invertí 25 millones y estoy recibiendo 71. Si a los 71 le resto los 25, me quedan como 40 y pico. Es decir, casi 2 veces la inversión inicial. Es decir, no digo, estoy vendiendo gemas, estoy vendiendo oro, estoy vendiendo droga, porque un negocio de esa talla yo creo que no existe. Entonces, me parece que ¿cuál es la realidad con la cual ustedes se enfrentan? De que si yo invierto 25 millones, en el primer año yo puedo igual o salir tablas o tener un poquito de ganancia en el primer año. Ya en el segundo puedo tener, digo usted, unos 30 millones. Ya en el cuarto puedo tener unos 40, unos 50. Y en el quinto puedo tener unos 60 o 70. Ya eso es más manejable, porque es que me parece que como está planteado, okay, a manera de ejemplo sirve, pero si ustedes se van a dar de cuenta en sus proyectos, van a entender de lo que yo les estoy diciendo. ¿Y qué es lo que más me interesa a mí? Que entiendan los números, no que actúen mecánicamente. Ahora, mecánicamente entonces, ¿qué es lo que está expresado ahí en la fórmula? Que si yo le resto los valores actualizados de los flujos netos de cada año al valor inicial, voy a tener un valor. Ok, si yo en esa misma fórmula, en vez, entonces una vez que tengo, que determino el band, yo hago en la misma fórmula arriba, por ejemplo, la del band de menos 25, menos 21, menos 71, ok, menos 1. En vez de poner .08, yo voy a poner ahí TIR, es decir, la tasa interna de retorno, en la segunda. Entonces voy a considerar la tasa interna de retorno para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 4. Y al final de la fórmula, en el año quinto, yo pongo igual a 0. Es decir, si yo el band lo igualo a 0, yo entonces despejo la TIR y tengo el valor de la TIR. Por ejemplo, a ver si me sigue. Si yo tengo, como el ejemplo que nos plantea ahorita, yo tengo en un proyecto donde hay una inversión inicial de $4,000, por ejemplo. Ok, de $4,000. En el primer año, lo voy a hacer solamente a 2 años. En el primer año yo tendría un ingreso neto de $2,000. Vean lo que yo les digo de que yo puedo, por lo general, los proyectos igual el primer año, es decir, yo en el primer año no voy a recuperar toda la inversión. Entonces, en el primer año yo tendría $2,000 de flujo neto, dividido entre 1 más K. K en ese caso sería la TIR. Entonces yo voy a partir de la fórmula de Van calcular la TIR. Más el flujo neto del segundo año. En este caso, el flujo del segundo año, para el ejemplo que yo estoy trabajando, mostrándoles, sería de $3,000. Entonces vean que si yo visualizo el flujo neto del primero y segundo año, estoy diciendo de que entre los 2 años del proyecto estoy recuperando $5,000, pero la inversión fue de $4,000. Ya de antemano ahí estoy diciendo, me estoy dando cuenta de que tengo mayores ingresos. Por lo tanto, les aseguro de que el BAN, que la TIR, a la hora de hacer el BAN igual a 0, me va a dar un número valor mayor a la trema que yo determiné. Porque igual ahorita vamos a aclarar sobre lo de la trema o el factor de descuento. Entonces, siguiendo en la misma línea, yo igual en el segundo año que tuve un flujo neto de $3,000,
lo divido entre 1 más K elevado a la 2. ¿Por qué a la 2? Porque es el segundo año. Entonces, y eso, como les decía, para despejar la TIR, yo lo igualo a 0. Entonces, eso es una ecuación de segundo grado. ¿Qué es lo que uno hace? Entonces, volvemos. Menos 400 por, hablo paréntesis, 1 más K al cuadrado, que estoy de lo que tenía en el denominador, lo estoy subiendo al numerador, al cuadrado, más 2000 por 1 más K, cierro paréntesis, más 3000, y eso es igual a 0. Si yo eso igual desarrollo esa ecuación de segundo grado, me quedaría menos 400K al cuadrado más menos 4000K al cuadrado más 2000K más 3000 es igual a 0. K sería 0.19 y la TIR en ese caso significaría el 19%. Entonces, vean que yo de la misma fórmula del BAN puedo despejar la TIR. Oiga, que me parece que es mucho más, y eso es lo que hace el Excel. De la misma fórmula del BAN, calcula la TIR. Ahora, yo tengo ahí, por ejemplo, en ese caso, en el ejemplo que acabo de decir, que la TIR es del 19%. Entonces, ¿qué me indica la TIR? Ok, la TIR me indica que el dinero que yo estoy recibiendo o proyectando que voy a recibir el flujo neto, okay, me genera una tasa interna de retorno del 19%. Uno lo que busca entonces es que esa tasa interna de retorno sea mayor a el factor de descuento que yo calculé, que en ese ejemplo que utilizó Joseph, era el 8%, o uno determina cuál es esa tasa de retorno mínimo que yo como inversionista fijo para el dinero que voy a invertir. ¿Qué es eso? ¿Qué es el factor de descuento? ¿Qué es la tasa de retorno mínimo que yo voy a utilizar? Ok, es el valor, es el porcentaje, es la tasa que uno como inversionista dice, vea, yo de mi dinero lo mínimo que aspiro que este proyecto me debe generar es este valor. Y ahora sí, contra esa trema, yo comparo el valor de la TIR. O contra ese factor de descuento, yo comparo la TIR que estoy obteniendo, ¿producto de qué? Producto de hacer el BAN igual a 0. Sí me doy a entender, sí me sigue, que me parece mucho más entendible, mucho más claro. Yo sé, con esto no estoy invalidando lo que estás presentando, sino que tenemos que buscar, y me parece, porque yo lo he hecho no solamente este año, sino en años anteriores que he dado el curso, videos en los cuales haya mayor claridad. Y yo me he propuesto, que no memoricemos qué es lo que significa un TIR, si es mayor que 0, si es mayor que 1, si es menor que 1, no, sino que entendamos qué es lo que la fórmula expresa para poder entonces poder uno tener claridad de lo que significa la TIR y de lo que significa el BAN. Si me logran comprenderme, ¿sí? Por favor les pido, busquen y verán que hay otros videos en los cuales de una manera muy, muy clara, muy puntual, especifican cómo se calcula la TIR a partir del BAN. Ok, sí queda claro, sí me comprenden, sí me entienden lo que estoy haciendo. Fíjense que estoy señalándoles la importancia de entender lo que estamos haciendo y no solamente de memorizarnos una fórmula y lo que esa fórmula, lo que ese indicador nos está diciendo. Joseph, ¿tú querías terminar con algo? Igual lo de la relación beneficio-costo en el ejemplo que tú planteas ahí, por ejemplo, me parece que ese valor, yo no sé, creo que esa relación beneficio-costo, primero, creo que de 2.19 me parece que se queda corta, porque si yo digo, yo invierto 25 millones y estoy obteniendo de ganancias 200 millones, 200 y pico millones, es decir, la relación ahí es de 1 a 8. Por dice, no, como 1 a 10, 1 a 12, ¿no es cierto? Entonces la relación beneficio-costo tendría que ser mucho mayor, más alta. Otra cosa que me deja la fórmula, por ejemplo, que él utilizó ahí, que él hace factor de corrección. Acuérdense que, bueno, que en el caso, como lo explicaron anteriormente, ya ustedes hicieron el flujo de fondos corregido, es decir, para todos los años. Entonces, ya aquí es
ingresos menos egresos corregidos, y eso tendríamos la relación beneficio-costo. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son los ingresos ya corregidos? ¿Y cuáles son los costos ya corregidos? Si usted resta eso de los ingresos menos egresos, tendríamos la relación beneficio-costo. Pero bueno, hasta aquí yo quisiera ver, Joseph, a ver que los compañeros y las compañeras nos cuestionen, nos pregunten, se entiende, no se entiende, si hay claridad de lo que se está haciendo. Me parece que el recurso que utilizó Joseph de 2, 3 videos, excelente, me parece muy bien. Y la explicación que Charo que esta chica nos hizo, creo que también está clara. Ahora, son ustedes los que nos indican si todo está claro o no está claro. Adelante, Joseph, si quieres terminar, cerrar. Profe, yo tengo una duda. Digamos, ahí lo que estamos sacando es si el proyecto es rentable, digamos, si se van a cubrir la inversión inicial. Pero en el caso de nosotros, que es un proyecto de bien social, no se estaría cubriendo. Entonces, el resultado sería como negativo o sea, no sería como positivo para la gente que lo va a ver, digamos. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? O sea, que se especifique que aunque los resultados sean que no se va a recuperar la inversión, que si es un proyecto rentable. No sé si me explico. Sí, Sharon, tranquila. Ok, el proyecto, desde el punto de vista del análisis financiero y de lo que estos indicadores, el BAN y el TIR, nos están señalando, el proyecto no es rentable. Pero si volvemos al inicio de lo que yo les decía y tenemos claro desde que planteamos cuál es la inversión inicial y entonces por qué no es un proyecto de rentabilidad, que busca rentabilidad, sino es un proyecto de bien social, entonces viene ahorita lo que viene en el curso, lo que viene, ahora vamos a ver, ok, cómo se hace el análisis financiero para la parte social, que entonces es calcular los precios sombra y que es que va a dejar el BAN social, el TIR social, etc. Entonces, tranquila, en las próximas exposiciones de los compañeros y las compañeras que faltan, vamos a tocar cómo entonces presentamos la parte financiera para estos proyectos de bien social. Profe, disculpe, yo también tengo una duda. Entonces, en ese caso, uno hace todos los estudios igual y todo, y ya con el resultado del TIR y eso, se hace esta otra parte. Correcto. Pero, ajá, y en caso de que sí tenga una rentabilidad, igual lleva esa parte social. Volvemos, pero entonces, o es de rentabilidad o es de bien social. Ok, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? Yo, profe, dos cosas. La primera es que entonces nosotros, los de proyectos de enfoque social, deberíamos de esperarnos a abordar esas técnicas para desarrollar ese estudio, o podemos ir trabajando esto aunque nos dé negativo los números. No, ustedes deben de trabajar esta parte a pesar de que los indicadores les den negativos. Sí, no, de todas maneras nosotros lo estamos trabajando, pero por eso hoy queríamos hablar con usted. Y profe, lo otro que quería decirles es que el profesor Fabricio, creo que se llama, en YouTube tiene desarrollados estos temas que estamos viendo de análisis financiero. Por si alguien quiere irlos a ver, él lo explica muy bien. Sí, de hecho tiene un canal en YouTube. Se llama Fabricio Vargas Román. Exacto. Miran que igual les comento, por ejemplo, en el curso de práctica de cuarto año, que igual yo tengo 3 grupos, ellos se están valiendo de Fabricio, porque ya ellos están trabajando con asociaciones, con empresas, de las cuales, bueno, el proyecto que están formulando sí es un proyecto que van a presentar a financiamiento y son proyectos grandes. Entonces,
Yo he estado igual porque lo que hago es darle seguimientos a esa elaboración, que es un poco lo mismo que ustedes están haciendo, lo que parece que aquí ya es con mayor profundidad, y ellos igual están valiéndose de lo que Mauricio. Entonces, acá vean que lo importante es poder contar con recursos. Yo me agradó mucho tu presentación de que, fíjate que si no... Ok, motivación, que si no buscar alternativas, y mire que hay, vea que creo que es el primero que está presentando videos y que ayudan mucho a entender a la temática que se está planteando, y que por lo tanto entonces en los cursos, si todas y todos participamos, vean cómo se hace de rico, vean cómo cada vez se encuentran cosas novedosas, cosas nuevas que nos ayudan a tener un mejor entendimiento y sobre todo a tener herramientas que nos permitan con mayor facilidad elaborar en este caso los estudios, y poder entonces ser un profesional competente. Entonces me parece eso importantísimo, que lo busquen, vean que igual el hecho de que como guía estemos utilizando a Zapado, que estemos utilizando el libro de la escuela, eso no implica de que ustedes igual en videos, me parece que hay videos cortos de 5, 10, 20, una hora, donde hay explicaciones y donde uno, si uno lo estuviera viendo, okay, se daría cuenta de la riqueza de información que hay, que muchos y muchas no estamos utilizando. Entonces, bienvenido, me agrada mucho eso del comentario que acaban de hacer, y que esa es una fuente importante para complementar lo que ustedes están llevando. Profe, de hecho, yo creo que yo por ahí tengo algunos de los videos del profe Fabricio. Voy a ver si en el reseteo que me hicieron a la compu no se perdió, y cualquier cosa tal vez yo los pueda subir al grupo también. Igual esos videos están en YouTube por aquello de... Ah, bueno, sí, también. Ok, o igual en ese caso, Ani y Yadari, pasar un link, igual vea por el WhatsApp del curso, vea en el link tal, ahí se puede bajar esto, y si ya lo han visto, véanse en el video tal, el número tal, o el que indica tal, ¿entienden? Eso ayuda mucho, porque una persona que entra a ver los videos, bueno, tiene que buscar, y si hay varios, bueno, ¿cuál de esos voy a ver? Entonces, si ustedes ya lo han visto, igual. Es decir, facilitemos, ese es el trabajo de grupo, ese es el trabajo de equipo, eso es lo que facilita ser un grupo en el cual igual estamos compartiendo, y en el cual aquí no hay que quién quiere saber más, no, aquí es cómo compartimos para que todas y todos nos sintamos con los conocimientos y con las capacidades entonces para enfrentarnos a mañana, a hoy y a mañana, pasado mañana, formular un proyecto de inversión con todas las de la ley. Muy bien, Ani, muy bien, Yanari. Ok. Profe, yo ahí acabo de enviar al grupo el link del canal del profe Fabricio. Perfecto, muy bien, excelente. Ojalá igual en el grupo estén y se encuentran. Acuérdense lo que yo les decía en el curso, y les he insistido, y fue algo de lo que me agradó a principios de año con ustedes, cuando les dije, vamos a darle vuelta a esta forma de dar clase. Invéntese en algo, si nos toca tirar al suelo, si nos toca que ir a dar la clase, no sé, a la orilla de un río, a un bosque, donde sea, cosas nuevas, cosas novedosas, cosas que nos hagan ver de otra manera como hemos estado enseñados a una o dos formas de ver. Ahí estamos abiertos, y de mi parte estoy abierto. Yo sé que hay muchos recursos, que cada uno de ustedes, si nos abrimos a compartir, si nos abrimos a ver de qué manera hacemos estas clases más amenas, que las podamos disfrutar, yo les aseguro que estos temas serían deliciosos tocarlos, deliciosos analizarlos, por la gran diversidad de métodos, de metodologías, de técnicas que tenemos para hacerlas más amenas. Ok, ¿hay algún otro comentario? Joseph y mi compañera, muy bien la presentación, me parece que esto clarifica que nos vamos teniendo mayor claridad de lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y ahora lo que queda entonces es igual ir realizando paso a paso. No es tan fácil,
tampoco es tan difícil, es cuestión de lanzar, de hacerlos, no con la primera vez que ustedes monten esos cuadros, ya igual así va a quedar, van a haber ciertas dudas, pero bueno, para eso tenemos las clases, para eso estamos acá, para ir evacuando las dudas, los inconvenientes que se vayan presentando, pero sí es importante que traten de estar al día con los temas o con las temáticas que estamos viendo, para que a partir de esas dudas las vamos a ir sacando. Ok, entonces a los compañeros que acaban de presentar, muy bien, excelente, y no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario respecto a lo visto en el tema de hoy. Profe, yo sí tengo una pregunta, pero no es del tema, sino de las asignaciones de esta semana. Sí, a ver, de una vez, entonces perdón, Andrea, perdón. Cerramos con los compañeros que hicieron la presentación, no hay preguntas, no hay comentarios, para igual pasar entonces a comentarios y a algo general. ¿Todo bien? Bueno, entonces Sofía y Joseph, muchísimas gracias. Muy bien su presentación. Entonces ahora sí, Andrea, adelante. Es que tengo la duda porque como quedamos en que las asignaciones iban a ser para esta semana, ¿solo el SQA es para esta semana? Solo el SQA es lo que acordamos la semana pasada, que íbamos a tirar esta semana y que más adelante vamos a tirar lo otro, las otras tareas. Esto para adelantarnos un poco y no dejar todo para el próximo mes. ¿Estamos, Andrea? Está bien, profe, perfecto, gracias. Ok, entonces tengo en lista de atención, yo creo que ya vamos a ir cerrando, tengo en lista de atención a Eva y su grupo, igual, vamos a ver, Sharon,